Carlos, adelante. Muy buenas tardes a todos. La verdad, mi parte de la exposición tiene que ver netamente con los gastos que están pendientes de cancelación, que son deudas que mantiene la Federación desde el año 2016 al 2020. Y voy a empezar netamente por el asunto de los alimentos, en lo que es las compras que han ido pidiendo a una tienda de abarrotes de la señora Katina Elba Guaroc por un monto de 130.800 soles. Y asimismo también se le tiene una deuda de alimentos a la señora Frida Vivanco Jiménez por 10.728.54. Ambos, en suma general, en alimentos se está debiendo 141.528. Asimismo, también tenemos en el rubro de hospedajes, desde el año 2019 y 2020, y parte, bueno, por una actividad que realizaron del año pasado, pero que no lo facturaron y lo facturaron con fecha de este año, al hospedaje Biondi por un monto de 18.746, al Hotel Los Delfines por un monto de 98.750, al Hotel Princesa por 140.404, y otros que se refieren al alquiler de vehículos por 836 y el alquiler del departamento para presidencia del año 2019 por 7.900. Esto en hospedaje hace una deuda total de 266.636 soles. Asimismo, en la plana administrativa voy a resaltar los principales rubros, entre las cuales tenemos lo que corresponde al marketista. Por el año 2020 se le está debiendo 11.186.40, al proyecto especial de los Juegos Panamericanos del año 2020 también por 31.084. Asimismo tenemos los gastos que son a las confederaciones internacionales, que viene desde el año 2018 hasta la fecha, hasta el año 2020. Tal es así que a Norseca, por el año 2019, se le está debiendo 85.866, a lo que es el Challenger que se llevó a cabo a la FIB en el año 2019 por 65.760, a la Confederación Sudamericana de Voleibol por el caso del Sudamericano Femenino Mayores por 39.500, a lo que es los boletos de voleibol playa por 41.882 soles, el Campeonato Sudamericano Sub-20 por 19.750. Todo eso hace un total de 252.757. También se debe arbitrios a la Municipalidad de La Molina de los años 2019 al 2020 por 13.750 soles. También tenemos el asunto de la Academia de Voleibol que se llevaron adelante en Villa El Salvador como en el Olivar por un monto de 22.500 soles. Eso en el año 2019. Así también tenemos embargado, ¿no? Por una resolución de la Fiscalía número 33 en el año 2020 por 758.245 soles. También se debe al proyecto especial de los Juegos Panamericanos por un monto de 151.600 soles. Esto, aunado a otros montos adicionales, hace un total de 1.256.842 soles que se está debiendo a todas estas instituciones con las cuales la Federación ha venido elaborando desde mucho antes de nuestra gestión. También tenemos en el asunto de lo que es las agencias de viajes, en las cuales nosotros sacábamos los pasajes para que viajen nuestras selecciones. Estamos hablando que del 2019 se le debe a Under Tours por 36.882 soles. En el 2018, igual también a AC Tours por 112.569. Y AC Tours también en el año 2017 por 38.350 soles. Esto sumado sale 187.802 soles a estas empresas que se les está debiendo desde ese periodo. Fuera de ello, existe pendientes de pagos al personal, más que todo en la parte administrativa,
estamos hablando por un monto de 61.825 soles, que corresponde a lo que es la CTS de noviembre de 2020 y parte del sueldo de diciembre del 2020, que es 32.338 soles. Asimismo, tenemos pendiente los beneficios sociales de los trabajadores que fueron cesados durante la pandemia en el año 2020, por un monto de 66.202 soles. Y existe todavía pendiente también del pago de la liquidación de un personal técnico por 434.500 soles. Esto, quiero indicar que a raíz del asunto de lo que han ido haciéndose las vacaciones asumidas por los trabajadores, es decir, ya gozadas, este monto hubiera sido por un monto de 1.023.000, pero la deuda actual es de 573.498 soles al personal. Ustedes saben muy bien que todos los años hay la Liga Nacionales, pero lamentablemente en el año 2019 y 2020 se ha dejado de pagar, por ejemplo, en lo que corresponde a los reembolsos, de que a veces algún personal ejecuta algunos gastos, se les está debiendo 5.510. En lo que corresponde al apoyo del personal a la Copa Panamericana, la Liga Nacional, de tanto 2019 y 2020, se está debiendo a toda esa gente 107.982 soles. Asimismo, en lo que corresponde a la liga masculina, siempre se les ha dado un apoyo. En el 2019 se está debiendo al Club Talentos de Chiclayo el monto de 5.000 soles. En la liga intermedia del 2019-2020, por taquilla se está debiendo 72.012 soles. Asimismo, también en la liga intermedia de taquilla en la segunda etapa por 10.326 soles. Todo eso en cuestión de Liga Nacional hace un total de 200.830 soles que se está debiendo a la actualidad. No ajeno a todo esto son los árbitros que vienen apoyándonos siempre en cada torneo, pero se tiene una deuda para con ellos en el año 2018 por 101.635 soles y en el 2019 por un monto de 148.668 soles. Esto hace una deuda a la fecha de 250.303 soles que se tiene a todos los árbitros. Y asimismo, también a ciertos deportistas que, como ustedes saben, siempre se les ha apoyado con viáticos o en lo que corresponde a pasajes para su traslado, ¿no? A los entrenamientos, que se debe por un monto de 3.550 soles. Todo esto suma una deuda total a la fecha de 2.880.990 soles. Eso es lo que quiero informarles, pero esto no es lo único. $2.800.000 y pico de soles. De eso sí teníamos conciencia. Y esa suma, bueno, era un poco que pensamos que se podía manejar. Al comienzo empezamos a reunirnos con todos los acreedores, primero para confrontar la veracidad de las deudas, ¿no es cierto? Uh-huh. Tener la documentación, escuchar a los acreedores, explicarles que la federación estaba con problemas económicos, que había voluntad de pago, pero que la realidad, que la capacidad de pago que teníamos no era tal y que necesitábamos un tiempo para poder nosotros buscar apoyo tanto a nivel del gobierno, a nivel de autoridades, a nivel de las empresas privadas. Pero estos dos casos adicionales no estaban mapeados. No estaban mapeados, nunca nadie nos informó.
y nos ha caído como 2 baldazos de agua no fría, sino congelada, como bloques de hielo, ¿no? Y son montos que no son de poca monta, ¿no? Y que lo que nosotros en la conferencia de prensa que dimos el jueves pasado, estamos pidiendo un periodo de gracia que nos den este año para ver la forma de cómo conseguir fondos para ir pagando, ¿no? Y como política nosotros decidimos que las acciones que nosotros tomáramos como junta directiva en lo que correspondía a nuestro periodo iba a ser priorizados los gastos y los pagos que teníamos que hacer en nuestra gestión y paulatinamente ir matando las deudas que se venían acumulando, ¿no? Pero ahora todo esto complica completamente, ¿no? Complica porque hay que hacer toda una reestructuración de ingeniería, digamos, ¿no? Hay que atacar muchos frentes, ¿no? Y cruzar los dedos y espero que el de arriba nos ayude porque no creo que el voleibol peruano merezca una situación como esta. Usted en la referida conferencia de prensa indicó que la federación necesita un presupuesto de 10 millones. Ah, de 10 millones, de 10 millones de ojalá tuviera esa cantidad que has dicho, ¿no? Son o sea, lo que yo digo en la conferencia y haciendo un análisis, sí. Nosotros para poder atender bien todas nuestras selecciones de vóley, masculina, femenina, piso, vóley playa, mantener los cuerpos técnicos completos de cada selección, ¿no? Y eso hablas de entrenador principal, 2 asistentes, médico, preparador físico, fisioterapista, estadista, todo un grupo humano, poder hacer giras previas a los torneos que se tienen o campeonatos aquí para que nuestras selecciones se fogueen, poder modernizar nuestros equipos médicos, nuestros gimnasios, nuestros equipos de tecnología, los equipos administrativos de la federación, porque, por ejemplo, el personal trabaja con unas computadoras muy antiguas que hace que su trabajo sea mucho más lento. Todo eso, nosotros hemos hecho un cálculo estimado al año se necesitarían 10 millones de soles para más o menos funcionar. Esos 10 millones, lógicamente, tienen que provenir de parte de lo que el gobierno nos subsidie, de lo que consigamos bajo auspicios o patrocinios de empresas privadas y de lo que podamos generar de actividades que vayamos haciendo, ¿no? Y también para ir trabajando los diferentes proyectos que en nuestra campaña y al comienzo de ya de nuestro mandato dijimos que íbamos a trabajar, ¿no? Entonces, estos 10 millones es muy independiente de las deudas que ustedes tienen. O sea, ustedes necesitarían una cantidad muy superior para poder cubrir con deudas y todo. Correcto. Esa es por supuesto que yo las deudas no voy a poderlas pagar de un sopetón, vamos a tener que hacer propuestas y esperando que los acreedores acepten para irles pagando en el tiempo la deuda, ¿no? Pero para matar toda esa deuda, definitivamente se necesita un monto aparte, ¿no? Así es. El tesorero de la federación, el señor Carlos Fernando Vicente Mamani, dijo que las deudas eran del año 2016 hasta el 2020, pero él hizo una relación de deudas, pero las deudas han sido por todos los frentes, por todos los lados. Deudas de alimentación, de hospedaje, plan administrativa, pago de árbitros, academia de voleibol. Por donde tú toques, no se ha terminado de cumplir con pagar a todos los que han venido trabajando en esos años o han participado o han dado sus servicios, ¿no? Es muy lamentable. Por otro lado, yo en la entrevista mencioné claramente que
hemos hecho un cuadro comparativo de lo que venimos recaudando, digamos, como federación, tanto por parte del Estado, tanto por auspicios, ¿no? Y por ejemplo, en los años 17, 18 y 19, lo que la federación recibía por parte del Estado bordeaba de 4 millones, con el presupuesto original que te aprueban por la ley de presupuesto y con las ampliaciones que se iban solicitando a lo largo del año, ¿no? Era una media de 4 millones y un poquito más, ¿no? Y la federación recaudaba más o menos por auspicios otro monto similar, ¿no? Pero el año 2020, con lo de la pandemia, se redujo a 2.200.000 más o menos, que era casi el 50% menos. Y este año el presupuesto que nos han otorgado es 1.800.000. O sea, comparado con el año pasado, ha habido un recorte adicional de más o menos 30-33%. Y con gastos que antes no tenías, como que son las pruebas COVID que hay que hacer a todo el personal y a todos los deportistas para que puedan entrenar, contratar unidades de transportes, unidades de transportes para que los puedan movilizar, para evitar que tomen transporte público y el contagio se propague, ¿no? Entonces, en realidad, lo que te va quedando para lo que usualmente tú hacías es un monto mucho menor, porque ahora tienes otros gastos que antes no tenías y que no los puedes dejar de tener, ¿no? Independientemente de las deudas y de la carencia financiera, ¿ha habido desidia de parte de la dirigencia anterior? Quizás no se han utilizado como debería ser los dineros que venían provenientes del Estado y de la empresa privada. Yo la impresión que tengo es que ellos se han comprometido a hacer una serie de actividades o de eventos sin haber hecho un estudio profundo si podían cumplir con las obligaciones. Al final, para mí, es que han venido gastando más de lo que podían. Y eso ha sido una bola de nieve que ha venido creciendo y creciendo y que no la han parado. Y el grave error que han cometido es no haberlo salido a comunicar, ¿no? Yo creo que estas cosas se debieron decir en su momento en que estaban y no ocultarlo y hacer creer que todo estaba funcionando bien, ¿no? Entonces, por ahí es un error. Que puede haber algunas otras cosas, probablemente, y eso dependerá de las auditorías que tengamos que hacer. Nosotros en nuestra campaña dijimos que para comenzar íbamos a hacer una auditoría externa, ¿no? Entonces, cuando nos contactamos con diferentes empresas auditoras para que nos hicieran propuestas, queríamos hacer una auditoría de gestión y una auditoría contable financiera. Los montos que ellos nos propusieron estaban por encima de las posibilidades que la federación puede pagar, ¿no? Entonces, lamentablemente, y justo en mayo empezamos con el embargo de los 750, que al final fueron 850.000 soles, con lo cual nos dejó peor, ¿no? Porque es como que te quiten parte de la ropa con la que estás abrigado, y al IPD le hemos solicitado que por lo menos ellos nos hagan una revisión de la parte que ellos nos otorgan de los últimos 4 años, ¿no? Estamos a la espera de la respuesta del IPD. Entiendo que ellos están en la capacidad de poder hacer ese control interno para poderlo hacer y empezar a ver si ha habido algo adicional que tenga que ser denunciado, ¿no? ¿A cuánto ascienden los costos de una auditoría? Varía porque, por ejemplo, estas empresas, sus trabajos, en uno de los casos estabas hablando de $60.000 y en otro de los casos del otro tipo de auditoría algo de $20.000.
Entonces, estás hablando pues de $80.000, son montos pues, estás hablando de 300.000 soles, ¿no? No, si yo tengo un presupuesto de 1.800.000, ni siquiera eso está presupuestado dentro de los gastos. Entonces no hemos podido cerrar ni concretar nada de eso porque no vamos a contratar una empresa para después caer en que le estamos debiendo, ¿no? Porque no tenemos los fondos para pagar. En este momento, ¿con cuánto presupuesto cuenta la federación? El presupuesto que tenemos ahorita es el 1.800.000. De ese 1.800.000, el Estado nos ha desembolsado solamente el 50%. Normalmente, ¿cómo funciona la relación con el Estado? Normalmente en febrero o marzo, previo convenio que se firma entre el IPD y la Federación, el IPD o el Estado a través del IPD te tienen que entregar el 70% del presupuesto que tienes asignado, ¿no? A nosotros, cuando hubo una demora, cuando salimos elegidos y nuestro reconocimiento concluyó más o menos en marzo, pasamos prácticamente 2 meses en los cuales ya éramos junta directiva, pero no teníamos los papeles al día porque hay que pasar varios procesos, y por lo tanto no podíamos firmar ni actuar ni nada. Entonces, en marzo el IPD nos dice: no te puedo hacer el desembolso porque hay una rendición de cuentas de la gestión anterior que no está correcta. Y mientras que no resuelvas eso, yo no puedo hacerte el desembolso, ¿no? Ahí nosotros a empaparnos, a comunicarnos con la gestión anterior, que había de cierto de esto. Entonces, lo que ellos nos dijeron que esos gastos les habían sido autorizados y aprobados, los gastos se habían efectivamente hecho, nosotros confirmamos con los documentos presentados y con la contabilidad que está, pero nunca se hizo la gestión por escrito. Todo fue verbal, entonces ahí quedó como las palabras se las lleva el viento y no tienes cómo probarlo, ¿no? Entonces hemos estado en conversaciones, pidiendo reconsideraciones, hasta que en el mes de mayo o junio se levanta la observación y se soluciona el problema, con lo cual ya podíamos recibir el dinero. Pero la primera parte la recibimos el mes pasado, en julio. Como comprenderás, de enero a julio hemos estado trabajando sin dinero. O sea, por parte del Estado no teníamos nada. En mayo nos embargaron las cuentas, con lo cual nos mató. Y conversando con todo, incluso el personal administrativo y el cuerpo técnico ha venido trabajando hasta julio sin cobrar un solo mes. Cosa que personalmente y a toda la junta directiva nos hacía sentir muy mal, ¿no? Porque nadie vive el aire, todos tienen sus obligaciones, sus compromisos, y ellos también han sido afectados por esta demora. Y cuando el IPD ya nos entrega el monto, nos dicen: no te puedo dar el 70% porque no hay los fondos suficientes, te voy a dar 50%. Entonces, todo lo que nosotros teníamos programado, que nos permitía por lo menos avanzar 3 o 4 meses, nos hizo retroceder un poco porque estábamos recibiendo menos cantidad, un 20% menos. Entonces, ahí se generan más contingencias, ¿no? Y volver a explicarles, ¿no? Entonces, no es agradable eso, no es nada agradable. Si tú te pones en los zapatos de la persona que se está afectando, con justa razón, tienen todo el derecho a reclamar. Explicarles que nosotros estamos haciendo las mejores intenciones, que esto es una situación heredada
Entonces, a Dios gracias, han sabido comprender esta situación. Entonces, apenas hemos podido recibir, hemos ido cumpliendo con algunas de las cosas, porque lo que te da el IPD es, te doy tanto para estos gastos. O sea, no es que yo tenga la libre disponibilidad de decir, bueno, ahora voy a hacer así o voy a hacer una reingeniería. No, o sea, no se puede. si no se puede, porque sería malversación de fondos y plausible de acusación delito, penal, claro, ¿no? De sí. delitos. Entonces tampoco nos vamos a exponer a eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos sorteando. En julio algo había una pequeña inyección como un respiro, pero ahora estamos en lo mismo. Entonces, ahora estamos solicitando que por favor se nos dé ese 20% que falta, porque el 30% final más o menos se lo dan en septiembre, octubre. Entonces, estamos en esas, estamos cerrando los contratos con los auspiciadores, porque todos los contratos de los auspiciadores terminaban en diciembre del año pasado. Entonces hemos tenido que sentarnos, además el tema de la pandemia hizo que la federación no pudiera cumplir con las contraprestaciones que había ofrecido en cuanto a aspectos deportivos. Entonces había que hacer todo un nuevo trabajo de primero solucionar el problema de la situación de los contratos y después avanzar con lo que venía a partir del 2021 para adelante, ¿no? ¿Con cuántos cuerpos técnicos cuenta en este momento laborando en la Federación Peruana de Voleibol? En este momento tenemos entrenando a la selección mayor femenina, que tiene que ir al Sudamericano en septiembre, a Colombia, a la selección mayor masculina, que tiene que ir a fines de agosto al Sudamericano en Brasil, a la selección sub-18 femenina, que tiene que ir al Mundial de México en Durango, que es en septiembre a mediados, a las selecciones de vóley playa, que tienen que ir este fin de semana, viajan las duplas masculinas y femeninas sub-21 para el mundial, para el clasificatorio al mundial, que sería a fines de año, ¿no? Donde clasifican 5 duplas de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? Y después, terminados los sudamericanos, en vóley playa tenemos ya una dupla que clasificó en femenino para los Juegos Panamericanos de la Juventud, que son a fines de noviembre y comienzos de diciembre. Y también tenemos la selección femenina sub-23, que tiene que también ir al mismo torneo, ¿no? Esas son las actividades internacionales a nivel de selección. Después, con el resto de las selecciones tuvimos que cortar, lógicamente. Si ya no había posibilidad de torneos para esas categorías y por la misma situación económica no justificaba el mantener esas selecciones. Y teníamos que empezar a hacer ahorros. Entonces desactivamos esas selecciones. Y esto va a ser nuestra forma de trabajar hasta normalizarnos, que termina una selección y se desactiva en ese momento, ¿no? Si es que no tiene ninguna otra competencia a puertas. Sé que en este momento prácticamente están trabajando ad honorem, por amor al arte, por amor al Perú, los seleccionados y los cuerpos técnicos. Correcto. A algunos cuerpos técnicos se les ha logrado pagar hasta el mes de marzo o abril, y de ahí están trabajando, como tú lo dices, de esa manera, ¿no? Nosotros hemos conversado con todos ellos. Ellos saben de la situación, lo entienden, saben que estamos haciendo esfuerzos, nos han dado el respaldo, no solamente los cuerpos técnicos, sino también los deportistas, ¿no? Constantemente estamos teniendo reuniones, no con la frecuencia que a mí me gustaría, porque como exjugador es importante siempre que uno sienta la presencia de sus dirigentes, porque no me da el tiempo por todos estos problemas que tengo que atender.
Pero es más, las chicas es conocido que están haciendo una rifa, ¿no? Las chicas mismas, ellas se han puesto una serie de metas que realmente las aplaudo, y ellas han manifestado que ellas quieren que la federación, el voleibol, tenga un cambio, y ellas nos han manifestado que quieren apoyarnos y que están dispuestas a todo lo que haya que hacer para poder salir de este hoyo, que voltemos con ella, ¿no? El lunes tuve una reunión con todo el equipo masculino, lo mismo es eso, pero lógicamente lo que nosotros queremos es que ellos se concentren en sus competencias, ¿no? En su entrenamiento, pero no son ajenos porque de alguna manera les afecta. Para ser totalmente transparente y honesto, las chicas empezaron a entrenar y nosotros recién después de un mes de entrenamiento les pudimos dar el dinero para sus traslados de movilidades para entrenamientos, ¿no? Al masculino estamos en deuda con ellos y les hemos dicho que apenas podamos lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, y así nos estamos por ahora bandeando hasta que esta mala suerte cambie, se convierta en buena suerte, y esperemos que poder salir adelante, ¿no? Y por eso es que hemos salido a aclarar, porque yo creo que hablando con las cosas como son, sin ocultarlas, con transparencia, sean buenas o sean malas, primero esa transparencia te va a generar una situación de confianza hacia afuera. Y yo creo que la federación, la imagen de los últimos años ha estado muy mermada, ¿no? No ha sido una federación confiable, no ha sido una federación por ejemplo, nosotros ahora queremos que la empresa privada regrese como en las buenas épocas para desarrollar con un proyecto, pero si nosotros no le generamos la confianza, y la manera de generarlo es con la transparencia, creo yo, y con un buen manejo, una buena gestión, no podemos pedir resultados, ¿no? Entonces, por lo menos, nuestra directiva estamos haciendo ese cambio, estamos hablando las cosas tal cual son, que todo el mundo lo sepa, porque todo el mundo tiene el derecho a saberse, y confiar en que podamos lograr con las autoridades políticas, con la empresa privada, poder construir y poder hacer que el voleibol recupere el sitial que tenía antes. ¿Tiene usted un plan de contingencia para poder sobrellevar todas estas deudas? Sí, lo primero hay que atacar varios frentes, ¿no? O sea, para poder ver cómo se hace, ¿no? Por un lado es buscar las reuniones con las autoridades políticas del caso. Llámese el ministro de Educación, si podemos llegar al presidente de la República, llegaremos al presidente de la República. Con el Congreso, ya en este fin de semana vamos a tener reuniones con 3 congresistas. Después vamos a tocar la puerta. Ya ayer ya se conoce cuál es la comisión del Congreso encargada de deporte y educación. Entonces vamos a plantear eso por un lado, políticamente hablando. Vamos a manejar eso y explicar todos estos problemas que hay, ¿no? Para que se tomen. Por otro lado, tenemos que hacer actividades que generen ingresos. Dentro de esas actividades vamos a hacer talleres deportivos. Estamos por firmar un convenio con el legado, donde ellos nos van a ceder sus instalaciones de legado a nivel de todas las que hay en Lima, tanto para vóley piso y vóley playa, y hacer actividades, talleres para los chicos, que esto nos permita recaudar un poco de fondos. Por otro lado, cursos de capacitaciones tanto para entrenadores y árbitros para poder generar. Por otro lado,
el acercamiento a diferentes empresas privadas para que también empiecen a convertirse, pero no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, o sea, estrechar una relación duradera con los auspiciadores. Y cuarto, para este tema específico, estamos pensando hacer una especie de teletón o de cruzada nacional. De cruzada nacional, estamos en conversaciones con gente que se encarga de esto para ver cómo se organiza, porque la verdad yo puedo tener una idea de lo que he visto de las teletones o de todas estas campañas. No sé, hay que sacar una serie de permisos, legalmente tienes que tener todo en regla, y la idea es hacer eso para de alguna manera. Y por otro lado, que ya lo teníamos avanzado y lo vamos a reforzar, es con la Federación Internacional y con la Confederación Sudamericana, tentar a proyectos de desarrollo en los cuales ellos te apoyan económicamente con parte de lo que cuesta ese proyecto que beneficia a nuestra comunidad, ¿no? Al vóley, a las selecciones. Pero independientemente del plan de contingencia que usted tiene para poder trabajar todos los proyectos en mente a nivel macro del voleibol como deporte, ¿cómo van a poder pagar esta deuda que tienen del juicio? Y aparte también el otro caso, la sanción que le ha dado la Federación Internacional a la Federación Peruana de Voleibol por el caso del profesor Luis Omar de Moura. Con el profesor Luis Omar de Moura estamos intentando establecer un contacto con él para conversar. Hemos conversado con la expresidenta Diana González, que tiene contacto con él. Ella, le explicamos la situación, ella la conoce perfectamente bien. Ella me dijo que iba a tratar de contactarlo a él justo cuando estalló esto. Él estaba en los Juegos Olímpicos en Tokio dirigiendo al equipo de Kenia, ¿no? Después hay otra persona que está hablando directamente con la Federación Internacional y también me he comunicado con la Confederación Sudamericana de Vóley, que también tienen mucha relación y acercamiento con Luis Omar, ¿no? Y el planteamiento que le estamos diciendo es a Luis Omar que voluntad de pago hay, capacidad de pago en este momento no hay, pero que nos dé un plazo de gracia hasta fin de año para nosotros poder hacer esto y tener algún tipo de recaudación que nos permita decirle, ok, mi planteamiento de pago es ¿no? Todo va a atravesar porque el señor acepte, porque él tiene, que quede claro que él reclamó un monto mayor de lo que la Federación Internacional ha ordenado que paguemos, ¿no? Y que él también podría pedir que se reconsidere el caso y querer ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Con lo cual nos agravaría más las cosas. Pero estamos en eso y al final vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer todas las gestiones y todos los intentos posibles. Sí, ¿cuánto es lo que se tendría que pagar al profesor Luis Omar? Lo que nos ha dado la Federación Internacional es que paguemos la cantidad de $160,000 antes del 1 de septiembre o como fecha máxima el 1 de septiembre, con un interés anual del 5%, considerando la fecha de inicio de ese cómputo el 1 de julio del 2018, y un reembolso en francos suizos de casi 700 francos suizos por gastos incurridos, ¿no? Nosotros estamos presentando, porque hay dentro del sistema procedimental de la FIP, nosotros podemos pedir que se revise el caso y va a una instancia siguiente, ¿no? Entonces, estamos preparando eso. Hay un grupo de abogados que
desprendidamente nos están apoyando, no nos van a cobrar nada, que están preparando el escrito para revisión, ¿no? Con lo cual esperamos que esta orden de cumplimiento quede en suspenso hasta que se resuelva este tema, ¿no? Y que esto nos dé posibilidades en el interín de poder conversar con Luis Omar y tratar de poder llegar a un acuerdo, ¿no? ¿El pedido de revisión sería porque ustedes consideran que la Federación Internacional ha sido injusta o solo para tratar de detener o ganar tiempo? El tema es el siguiente. Él tenía un contrato de 4 años y en el segundo año le cortan el contrato. Le dice la federación que no había fondos, esto de acuerdo a la posición de él, ¿no? Y él dice, yo quiero que se respete mi contrato y mi contrato dice que si me cortan el contrato antes de tiempo, la federación está obligada a pagarme el contrato de 4 años. Entonces él exige eso. La federación dice, yo no reconozco ese contrato porque yo tengo firmado un contrato que fue por el año que era de 6 meses. Entonces, habían 2 documentos en el cual una parte decía que su contrato era de 42 meses y el otro parte que decía que el contrato válido era el que decía de 6 meses. La Federación Internacional pidió a ambas partes, porque este es un proceso que se inicia en el año 2018, y le dice, presenten tales pruebas, y al final es un documento de 22 páginas en idioma inglés, en el cual ellos dicen, por una serie de evidencias, se concluye que el contrato válido es el de 42 meses. Pero nosotros decidimos que se le pague el segundo año de pactado de completo, porque en ese año se le cortó el trabajo, ¿no? Entonces, básicamente ya hay una línea trazada. Yo veo muy difícil que esto se pueda revertir, pero lo que sí necesitamos es ganar tiempo para poder que no nos sancionen, que nuestras elecciones puedan participar y buscar alguna solución, ¿no? Porque, como comprenderás, es muy difícil esto lo recibimos el lunes pasado, que fue el día 3, en 28 días poder conseguir esos fondos cuando tenemos todos los otros problemas, ¿no? Y las sanciones podrían ser graves, ¿no? Para el voleibol peruano, sí, por la ruta del señor Luis Omar. Lo primero que hicimos, ni bien recibimos, yo me puse en contacto con la Confederación Sudamericana. Ellos estaban en Tokio, en Japón. Hablé con el presidente, con Marco Tulio Teixeira, y le expliqué la situación. Él algo ya tenía conocimiento, entonces consultó con la parte legal de la Federación Internacional que cuáles podrían ser las sanciones, y están en el reglamento general de la FIP, ¿no? Entonces, básicamente dijeron que o te pueden imponer una multa económica independiente, ¿no? Por incumplimiento, y el riesgo de suspenderte por un tiempo determinado de participar en torneos internacionales, ¿no? Con esto ha habido otros casos que si tú no logras solucionar el problema, hasta te pueden desafiliar, ¿no? Ha habido casos de federaciones que han estado castigadas como 2, 3 años, ¿no? Entonces, la cosa no es sencilla. Está complicado. Muy complicado, y sobre todo que Perú, con la importancia que tiene dentro del vóley a nivel mundial, estemos en este tipo de cosas, es algo que a mí hasta ahora no se me cocina, ¿no? Es una pesadilla lo que está viviendo el voleibol peruano. Sí.
Y ahora sobre el otro caso del juicio, que esa deuda del Mundial del año 89 sería compartida entre la Federación Peruana de Voleibol y el IPD, o solamente ustedes tienen que pagar. La sentencia ordena, porque, a ver, voy a ponerte un poquito la historia que he podido armar y conseguir desde que me enteré de este caso, porque tampoco nos informaron en la entrega de cargos que había este proceso. En el año 89 se hace el Mundial Juvenil en Perú, 1989. En ese entonces la federación contrata los servicios de un arquitecto para remodelar el Chimú en Trujillo, el Coliseo de Arequipa en Arequipa y el Coliseo de Ivos en Lima. El contrato lo firman conjuntamente la Federación Peruana con el IPD. ¿Correcto? Al final termina el campeonato mundial y al arquitecto le quedaban debiendo un monto. Cuando tratan de negociar con el arquitecto ese monto que quedaba, que en ese entonces era algo de 235 millones de intis, porque esa era la moneda que estaba, el arquitecto no logra transar. Y en el año 1991, él demanda conjuntamente al IPD y a la Federación Peruana, en base al contrato que no hemos podido tener acceso a él porque el expediente judicial que hemos pedido lectura hoy día con la pandemia no se están dando las lecturas, ¿no? Estamos a la espera para poder ver bien todo el detalle. Pero él demanda conjuntamente, la defensa la asume el procurador encargado del Ministerio de Educación, encargado del deporte, y este juicio tenía 3 instancias, ¿no? La primera, salía una sentencia, cualquiera de las partes que no estaba de acuerdo apelaba, iba a la Corte Superior y había la tercera instancia, la Corte Suprema. Cuando llega a la Corte Suprema, y esto pasó 3 o 4 veces, la Corte Suprema determinaba que había alguna nulidad en una de las sentencias. Y decía, no, yo no declaro que hay nulidad, y el expediente regresaba a foja 0, a foja. Se volvía esto, pasaban los años, y así han pasado 20 y tantos años. Hasta que en el año 2016 sale la sentencia de primera instancia. Pero ya en ese entonces, ya la Federación Peruana tenía personería jurídica, porque antiguamente no existía la ley del deporte que decía que tenías que constituirte como asociación civil, y ordena que se pague, se apela, va a la Corte Superior, la Corte Superior confirma la sentencia de primera instancia en el 2018, no, en el 2017, la primera fue en 2016, la segunda en el 2017, y vuelven a apelar y llega a la Corte Suprema, y en el 2018 la Corte Suprema dice que no hay nulidad. Con lo cual ordena que en ese entonces el IPD conjuntamente con la Federación Peruana paguen la suma de 750 y tantos mil soles. Y ordena que el proceso ya pase a la etapa de ejecución, con lo cual el procedimiento legal en el 2018 había culminado. Ya no había, procesalmente no había ninguna acción, y lo único que había que hacer era cumplir esa sentencia. Se inicia el proceso judicial y se inicia, y la Federación recibe en el año 2020 una resolución de inicio de ejecución, ¿no? En marzo o mayo, ya la fecha. Nosotros somos notificados por los bancos en donde tenemos nuestras cuentas que se nos habían embargado hasta la suma de 750.000. 2 de los bancos privados habían procedido con la orden judicial, y al final
Claro, cada uno retenía el monto que tenía en la cuenta mientras que no supere esa cantidad. Y sumabas y al final terminaron siendo 850.000 soles los retenidos, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que nos devuelvan el exceso. Sin embargo, esa deuda estaba calculada a enero del año 9. Entonces, en la semana antepasada nos llega un escrito presentado por el demandante que él pide una actualización de su deuda al año 2018 y que esos 230 millones de intis que después han sido actualizados a 750.000 se actualicen a más de 7 millones de soles. Y esa deuda sí tiene que pagarse, sí o sí. No hay otra alternativa. Lo único que hay que revisar que el cálculo de actualización esté correcto o no. Pero no hay más que hacer, ya no hay derecho de pataleo de nada, ¿no? Así es. Y eso es, y es así, tú misma lo estás diciendo, ¿no? Ahora, sobre los ingresos con que cuenta en este momento la Federación, podríamos decir que solamente cuenta con lo que le podría dar el IPD. En estos momentos sí, pero estamos cerrando algunos contratos con los auspiciadores, ¿no? Que eso nos va a permitir de alguna manera un poquito de mejora, pero siempre y cuando nadie nos quiera embargar las cuentas y hacer esto, ¿no? O sea, en la medida que nos den este plazo de gracia que estamos pidiendo, que nos permitan un poco ir atendiendo las necesidades, ¿no?